El verdadero origen de la masonería. ¿De dónde viene la masonería? ¿Por qué la crearon? ¿Cómo es que se ha ido adueñando del mundo? ¿Qué relación tiene con el anticristo? En exclusividad analizamos los oscuros inicios y objetivos de la masonería. La fecha de su fundación. El movimiento que originó la masonería fue creado exactamente el 24 de junio del año 44. Su nombre original fue La Fuerza Misteriosa, nombre que sus 9 miembros fundadores encontraron adecuado para describir la razón por la cual crearon esta organización. Necesitaban de una fuerza misteriosa para combatir a la fuerza misteriosa que impulsaba a los que ellos llamaban seguidores del impostor Jesús. Sobre la fecha de la fundación, vale la pena anotar que en algunas revelaciones privadas, la Santísima Virgen ha pedido vigilias de oración para derribar los planes de la masonería, precisamente en la noche del 24 de junio. Esto puede tomarse como una confirmación de que realmente esta es la fecha de fundación de este tenebroso movimiento. La autora de este trabajo ha encontrado lo que parece ser otra confirmación de la autenticidad del libro La disipación de las tinieblas, en el hecho de que la fiesta de la Reina de la Paz sea precisamente el 25 de junio. El mensaje subyacente es que al día de la Reina de la Paz precede el día de la masonería. Si se toma el día como un periodo de tiempo, eso es lo que está profetizado que tiene que ocurrir con el advenimiento del Reino de la Paz. ¿Cuándo tiene lugar el cambio de nombre? El cambio de nombre ocurrió en el siglo XIV, precisamente en Inglaterra, cuando uno de los descendientes de los fundadores se asesora por un amigo inglés por la necesidad imperiosa que tenían de cambiar su imagen, ya que no resultaba muy atractivo que se asociara la muerte de algún cristiano con el nombre de la Fuerza Misteriosa. El consejero inglés recomendó reestructurar la imagen que querían dar al público, valiéndose del nuevo nombre de la masonería, que les permitiría asociar el término masón o albañil a la idea que querían enfatizar sobre los constructores del Templo de Salomón, de donde ellos sacan toda la simbología con la escuadra y el compás y el delantal de albañil. Los grados, ritos y símbolos de la masonería. En su afán por ocultar el origen de su movimiento, los masones buscan asociar sus orígenes al Antiguo Testamento. Y para desconectarlo del asunto judío, introducen también figuras y personajes de origen pagano. En este momento es cuando ellos se reorganizan y cobran mayor impulso que el que habían tenido en los siglos anteriores. Se crean los grados, los ritos de iniciación que se conocen en la actualidad. Los 33 grados son una burla a los 33 años que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en su vida terrena. Igualmente, los ritos de iniciación son todos blasfemos a los símbolos de nuestra fe y de nuestro Redentor. Durante la Edad Media, la Fuerza Misteriosa había estado bastante desorganizada e ineficiente en sus propósitos, y por esta razón el cristianismo había alcanzado la cima más alta de su historia. Los reyes eran católicos y el poder civil y eclesiástico estaba en total armonía en estas monarquías católicas. ¿Cuándo y cómo se conocen estas revelaciones? En el siglo XVII, en la sucesión de una de las familias de los 9 fundadores, la familia de apellido Levi, descendiente de Leví, de la tribu de los sacerdotes, no se procrea un hijo varón, razón por la cual el derecho de formar parte de la mesa directiva se pasa al hijo de la mayor de las mujeres. Por gracia de Dios, este hijo se había convertido al cristianismo y su esposa era también cristiana. Esto ocurre en los Estados Unidos. Conociendo ellos la fuerza y el poder que esta organización tenía en ese país, decidieron guardar todos los documentos que habían recibido y marcharse a vivir a Brasil. Eran las actas de las juntas en las cuales se tomaban las decisiones sobre los planes de acción de la masonería.
publicación del libro La disipación de las tinieblas. Solo 2 generaciones más tarde, los descendientes de esta familia decidieron publicar el libro La disipación de las tinieblas, con la ayuda del presidente de ese país suramericano. Con acertada prudencia, el libro se publica de manera anónima y sin respaldo editorial. Esta es la manera como el libro se viene publicando, sin nombre de autor y sin nombre de la imprenta o casa editorial, por la obvia razón de no querer convertirse en el blanco de los ataques inmisericordes de la organización de mayor poder en el mundo. Sería interesante analizar la lógica que permite hacer compatible la narración de esta historia de la disipación de las tinieblas con la historia de la humanidad. Si echamos una mirada a los acontecimientos que dan fin a la Edad Media, vemos que es el llamado Renacimiento el movimiento ideológico que viene a promover el cambio. El Renacimiento es una corriente de pensamiento que se levanta para ir en contra de las ideas religiosas de la época, ideas que eran precisamente cristianas, proponiendo en cambio las ideas y valores de la cultura griega. El arte griego, el culto a la belleza griega, los desnudos en la pintura y la escultura, y todo esto acompañado por el pensamiento de los filósofos griegos. Lo que se lleva a renacer es precisamente lo que había quedado atrás, porque la civilización griega había tenido su protagonismo antes de la hegemonía romana. Y con todo, los romanos no habían alcanzado el refinamiento de los griegos, ni tampoco habían tenido buenos pensadores. Los filósofos griegos son los que han estado más cerca de la verdad que todos los demás. Para los verdaderos creyentes en Jesucristo, la verdad es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. De manera que la Iglesia de Cristo no pudo estar buscando la verdad en la cultura griega. El surgimiento del Renacimiento coincide con la etapa siguiente a la reorganización de la secta anticristiana que estamos analizando. Si ponemos una lógica detrás de la historia, tenemos que pensar qué habríamos hecho nosotros si nos encontráramos ante el problema de tener que quitar de las manos del cristianismo a un imperio que es el más pujante y desarrollado del mundo en ese momento. Sin lugar a dudas, es necesario promover un cambio ideológico, económico y político. Pero todo no se puede hacer al tiempo. Vamos por partes. Primero entramos por el cambio ideológico. Luego del Renacimiento se va a promover el humanismo, el enciclopedismo, el racionalismo, el modernismo. Todos estos son movimientos que llevan al hombre a exaltar a otros dioses, que no son el Dios verdadero. El hombre entonces buscará regir su vida por el conocimiento humano, por la razón, por la exaltación de las pasiones humanas, por los lujos, por las comodidades y por los instintos. Entonces los principios religiosos ya no son los que rigen a los hombres, estos se van para la basura. Al mismo tiempo, todos los escritores del cambio empiezan a atacar a la Edad Media, que ellos tratan de destronar, diciendo que es la edad del oscurantismo, como si fuera algo así como la edad de las cavernas, nada más lejos de la verdad. De nuevo, el surgimiento de la banca en el mundo coincide con este momento de la reorganización de la fuerza misteriosa. El cambio económico. Los primeros banqueros del mundo eran judíos. A los judíos no se les permitía tener tierras ni bienes raíces en ningún país de Europa. Por eso ellos decidieron negociar con el dinero guardado prestándolo a los cristianos. Los cristianos de la época no prestaban dinero a interés porque la Biblia lo prohíbe. Pero los judíos, teniendo la misma prohibición en la Torá, no creían que estas prohibiciones debían aplicarse a los de otras religiones, sino a la gente de su mismo pueblo. Aparece entonces en Alemania una familia de origen judío, muy floreciente en el negocio de la banca, en la ciudad de Frankfurt. Tienen 5 hijos que se casan con miembros de la aristocracia de Alemania, Inglaterra, Francia y Bélgica. En la historia de esta familia vemos cómo se funda un imperio financiero. Los expertos financistas encuentran que es más provechoso prestar dinero a los gobernantes porque ellos siempre tienen la posibilidad de pagar sus préstamos subiendo los impuestos a sus súbditos. De tal manera, el riesgo de perder el dinero es nulo.
Otro gran descubrimiento de los miembros de esta familia es que uno de los negocios más lucrativos es el de promover guerras. Entonces prestan dinero a los dos grupos enfrentados y les venden las armas con dinero que ellos les facilitan en préstamo. Así los gobiernos se debilitan, pero ellos se enriquecen. Un excelente ejemplo de esto es la guerra entre Napoleón y Wellington. El representante de esta familia en la Banca de Londres tenía un sistema de postas sin competencia. Todos en la Banca de Londres estaban esperando las noticias de la batalla entre los dos jefes militares para saber qué medidas tomar con su dinero, si vender o comprar acciones. El muy astuto banquero apareció en la sede de las operaciones financieras con cara entristecida y empezó a vender sus acciones a la vista de todos. Los observadores interpretaron esto como que Wellington había perdido la batalla y vendieron sus acciones por un precio ridículo. Al mismo tiempo, el banquero de la acaudalada familia había encargado a sus súbditos comprar todas las acciones en venta. Cuando la noticia de la derrota de Napoleón llegó al resto de la sociedad londinense, ya las acciones de la Banca de Londres estaban en poder de este genio de las finanzas, que las había comprado a centésimas del precio real. El cambio político. El sistema político de la Edad Media era el de la monarquía, el cual en sí mismo no tiene problemas. Todo depende de lo que haya en el corazón del monarca. Si en el corazón del rey estaba Dios, entonces todo se haría en la paz y en la justicia. Lo mismo puede decirse para cualquier gobernante del sistema político que se imponga, ya sea un presidente, un primer ministro o un militar. En la historia sagrada vemos cómo el momento de mayor esplendor para el pueblo israelita es el del reinado del rey David. Y esto ocurre precisamente porque el rey David amaba a Dios, seguía sus preceptos y llevaba al pueblo a cumplir estos preceptos. ¿Cómo entonces derrotar las monarquías europeas? La democracia. Era necesario vender la idea de que las monarquías eran malas, ineficientes y corruptas, y de promover un sistema que ellos pudieran manipular con el imperio financiero que allá habían formado. El sistema político que ellos desempolvaron de los pensadores griegos fue el de la democracia. Pareciera entonces que ellos iban a darle al pueblo la autoridad, pero realmente la autoridad la tenían ellos, con la manipulación ideológica que venían perpetrando, y con la implantación de una revolución que estaba financiada por sus bolsillos y que iba a subir al poder a sus propios títeres. Derrocamiento de las monarquías europeas. Francia era en ese entonces la monarquía más fuerte en el cristianismo europeo. Primero porque Francia era la primogénita de la Iglesia Católica, o sea, el primer país en Europa que adoptó el cristianismo como la religión del Estado. Y además había tenido como gobernantes a verdaderos santos de la Iglesia, como San Luis, rey de Francia. Fue la primera en recibir el contundente ataque de los enemigos de la Iglesia. Existen datos que prueban que en los 3 años siguientes al asesinato de Luis XVI y de María Antonieta se gastó 3 veces más presupuesto en el gobierno de Francia que en el reinado inmediatamente anterior de los decapitados reyes. Reyes culpados precisamente de derrochar el dinero del pueblo. Se sabe que la Revolución Francesa fue financiada con dinero de la Banca de Londres. Las colonias americanas. Las guerras de independencia de América tenían el objetivo de debilitar el poder de las monarquías europeas y también de implantar el sistema democrático en el Nuevo Mundo, y también fueron promovidas y financiadas por la masonería. Las familias aristocráticas americanas mandaban a sus hijos a educarse en las universidades europeas, donde precisamente estaban los masones creando su semillero ideológico para transformar el mundo. Con mucha astucia, estos jóvenes americanos fueron atraídos e insertados dentro de las logias masónicas, para que cuando regresaran a sus respectivos países, llegaran a promover los cambios ideológicos necesarios para llevar a cabo las revoluciones de independencia que también iban a ser financiadas por las logias masónicas. Bajo las consignas de igualdad, libertad y fraternidad, las colonias americanas cayeron bajo el imperio de este movimiento anticristiano que nos ocupa. Lo que sucedió después, y que todos conocemos, es que jamás se ha llegado a la igualdad,
la libertad ni la fraternidad, sino que las nacientes repúblicas del continente americano se vieron enfrascadas en luchas internas de poder, que llevaban el propósito de perseguir y de acabar política y económicamente a las familias que se mantuvieran firmes en su fe cristiana y que no se habían dejado seducir por los librepensadores masones. El comunismo marxista. Después de 2 siglos de emplear la bandera de la democracia para demoler a las monarquías cristianas, todavía quedaba en el mundo la dinastía rusa bajo el imperio cristiano. La desgastada democracia ya no tenía la fuerza necesaria para entrar en Rusia en pleno siglo XX. Entonces fue necesario crear una nueva bandera política. Para ello, los pensadores judíos Marx y Engels se inspiraron en el comunismo cristiano de los primeros tiempos. La idea de una comunidad donde los bienes no fueran privados sino compartidos. Lo anterior, en principio, no es malo, si lo que motiva el acto es el amor de Dios, principio de todo bien, y no en una imposición ideológica estrictamente materialista y atea. El veneno del comunismo marxista viene de la negación de Dios y de todo principio religioso, dando a la relación entre el dinero y el trabajo todo el protagonismo en el sistema político. Si la religión es el opio del pueblo, entonces ellos van a imponer un sistema donde van a reinar los mismos que financian la revolución con la cual van a derrocar al gobernante en curso. Esto fue lo que ellos lograron con la Revolución Rusa para derrocar al zar Alejandro II. Todos los jefes y caudillos de la Revolución Rusa eran de origen judío. En la Revolución Rusa se mataron más de 30 millones de cristianos, más muertos que en las 2 guerras mundiales juntas. Mensaje de Fátima. La Santísima Virgen se aparece en Fátima en 1917, precisamente en el momento en que se estaba instaurando en el mundo el sistema marxista con la revolución bolchevique. Ella dice muy claro que si Rusia no se convierte, los errores de Rusia serían el azote de la humanidad. El sistema político más efectivo para que un grupo político tome a la vez el control del sistema político, ideológico, económico y militar es el sistema socialista marxista, porque se trata de una dictadura total, es decir, con dominio total de todas las áreas de convivencia humanas. El gobierno único, un solo gobierno y un solo gobernante. Con razón podemos preguntarnos, en los albores del tercer milenio, ¿en qué manos está el poder ideológico, económico y político de esta humanidad atormentada por las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, las enfermedades, los bloqueos económicos, el monopolio de los medios de comunicación, las multinacionales que están acabando con la agricultura, con la producción de insumos y con la industria y el comercio local en todos los países? Los estados han entregado todos sus bienes a la administración de estas compañías internacionales, quedando así sin recursos propios. Todos los estados, además, endeudados con la banca internacional para desarrollar proyectos que no están al alcance de sus empobrecidas arcas. Extrañamente, se están imponiendo en todos los países las mismas leyes que van en contra de todos los mandamientos de la ley de Dios. Leyes que van en contra de la economía local y que abren las puertas a los monopolios internacionales para que se apropien de todo lo que puede ser negocio. Estamos viviendo en todas partes bajo una dictadura que es ideológica, política y económica. Ya el mundo está listo para que aparezca el gobernante que tendrá en sus manos la hegemonía mundial. El anomos, o sea, el hombre sin ley, el que se levantará por encima de Dios y de todo lo que le dé culto al verdadero Dios, para colocarse él mismo en el lugar de Dios y presentarse como el Salvador del mundo, como está escrito en las Sagradas Escrituras. La posición de la Iglesia respecto a la masonería. La Iglesia considera a la masonería como incompatible con la fe católica, y básicamente porque se trata de una religión naturalista,
que propugna el indiferentismo entre las religiones. Todas las religiones son iguales para ellos. Sin embargo, la masonería tiene ingredientes de una religión paralela al cristianismo, porque incluye templos, altares, oraciones, un código moral, adoración, vestimentas especiales, celebraciones de fiestas, promesas de recompensa o castigo en el más allá, una jerarquía, ritos de iniciación y entierro, etc. Y hasta a veces puede verse como una herejía del catolicismo, como de alguna manera es el Islam. Pero además, históricamente, la masonería ha tenido como objetivo la destrucción de la Iglesia católica.